Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá en esta jornada. Les doy la bienvenida a nombre del Centro Bibliotecario de Puente Alto, perteneciente a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención de Menores. Para nosotros es una alegría enorme realizar esta actividad en el día de hoy, puesto que después de mucho tiempo es la primera presentación de libros que estamos realizando en nuestra biblioteca. Así es que tenemos esa alegría. Tenemos la alegría también de presentar dos libros de un usuario de nuestro sistema bibliotecario y un usuario también de los espacios culturales de Puente Alto, puesto que él y su familia participan no solamente de nuestro sistema bibliotecario, sino que también de las actividades que ofrece el Centro Cultural de nuestra comuna. Así es que, como ustedes ven, es un hermoso circuito de cultura, conocimiento y también una forma de hacer comunidad. El hecho de que nos encontremos aquí hoy significa la posibilidad de reunir a los creadores, en este caso a Miguel, ¿cierto?, creador de dos libros, con la comunidad de lectores que son ustedes. Así es que otra alegría también que se hace presente en esta jornada. Les agradezco a todas las personas que nos acompañan, que entiendo que mayoritariamente son amigos de Miguel, familia de Miguel, pero también ahí está don Juan, ¿no es cierto?, usuario de la Biblioteca de las Artes, muy querido también por nosotros. Así es que vamos a dar inicio a esta jornada, a esta presentación de dos libros, y a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, quisiera presentarles a Esperanza Moya. Ella es licenciada en Historia y magíster en Psicología Laboral en la Universidad Católica y va a ser quien presente y comente los libros de Miguel Troncoso. Y tenemos acá entonces a Miguel, que es el autor de estas dos obras literarias que tenemos acá presentes para ustedes y que dentro de poco las podrán encontrar también en esta biblioteca. Así es que una alegría también que Miguel nos deje sus obras acá. Entonces, vamos a presentar estos dos libros. Uno es Un viaje por el promedio de la historia y el otro, que me encanta el título, es Palentopoiesis. Quisiera decir algunas ideas que vienen simplemente de la idea de ser lectora. Mi aproximación a estos textos son simplemente como lectora, no como especialista, y desde esa perspectiva entonces quisiera comentar con ustedes brevemente estos libros de Miguel Troncoso. El primero de ellos es Un viaje por el promedio de la historia, que es un conjunto de ensayos, y el segundo, Palentopoiesis, un libro de poesía. Me encuentro ante la sorpresa de que una persona pueda cultivar dos géneros literarios que para mí por lo menos son muy, no sé si decir extremos, pero que parecieran no tener mucho que ver uno con el otro, pero probablemente cuando ustedes se animen a leer estas obras se van a dar cuenta que en la lectura de ellas también hay una muestra, una revelación quizá de cuál es el punto de vista de Miguel Troncoso frente a la vida, frente a la existencia, cómo se sitúa en la existencia. Y es bien interesante, para mí por lo menos lo fue, porque me acerqué así a los textos sin mayor juicio ni prejuicio. O sea, bueno, empecé a leer simplemente. Empecé por el libro de ensayos, y que es uno de los géneros que a mí en particular me atrae mucho, me llama mucho la atención, porque es entrar un poco en el mundo, en el pensamiento de una persona y de cuál es su posición en la vida frente a distintos temas. Una de las cosas que me sorprendió de estos ensayos de Miguel es, primero, saber que él es ingeniero. Y entonces uno asocia siempre a la idea del ingeniero, ¿cierto?, esta persona que está no en el mundo de las letras precisamente, sino que más bien en el mundo de la ciencia, en el mundo de los números. Y me encuentro entonces con esta, por así decir, revelación respecto a su persona, en que hay una profunda reflexión respecto a distintas situaciones, desde las más comunes, quizás como el hecho de ser padre, el hecho de ir caminando por una calle, ¿no es cierto?, hasta cosas más complejas quizás que tienen que ver con su visión de la vida desde, y aquí está una de las cosas interesantes, desde su posición como científico. Y eso enriquece mucho la mirada de esta existencia, ¿no es cierto?, entonces vista desde la ciencia.
Y una de las cosas que más me conmovió es que finalmente, ¿no es cierto?, después de todo este recorrido, volvemos siempre a una de las cosas que son ejes dentro de la vida del ser humano, que es el lenguaje. La importancia que Miguel le asigna al lenguaje en estos textos es muy hermosa, porque nos hace conscientes de que desde cualquier lugar que nos situemos en el mundo, la manera de encontrarnos con otros es a través del lenguaje. Y quisiera citar un ensayo, porque justamente habla sobre eso, que es sobre el lenguaje y sobre las palabras. El primer acto de auténtica libertad nace del lenguaje, de las palabras que expresamos. La más poderosa arma para alcanzar la libertad y la satisfacción de la voluntad es la palabra. Con eso me tocó el corazón, porque desde mi posición de lectora, de bibliotecaria también, el lenguaje y las palabras son parte de mi vida cotidiana. En eso habito, en eso vivo, así me relaciono con las personas. Entonces eso me conmovió profundamente y me abrió también esta perspectiva de, más allá de un ingeniero, también habita en las palabras, no solamente en los números. Así que eso fue una de las cosas que como que me empujó a seguir la lectura. En el texto de poesía, que es este Palentopoiesis, debo decir que solo el título ya es poético. Independientemente de lo que eso pueda significar, es el sonido de las palabras. Este texto, o sea, en general, todos los poemas que ustedes van a encontrar acá, yo diría que para mí por lo menos el mayor goce fueron las palabras. ¿Y por qué? Porque está el sonido, hay muchas palabras que él utiliza que son propias de la ciencia y que probablemente a cualquiera que no conozca su significado le puede producir imágenes de las más diversas, pero para mí lo más valioso fue la sonoridad. El hecho de que, les voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo, y diría yo que desde esa perspectiva se me hizo muy rica la lectura, y diría yo que necesito muchas lecturas más, porque ya después, entre Esperanza y Miguel, les van a explicar la estructura de este libro, pero hay palabras hermosísimas cuyo significado ignoro absolutamente, ¿vale? Pero la sonoridad de las palabras para mí lo hace, es demasiado atractivo. Dice: somos 1, 6 brazos, 8 tal vez, críos híbridos, húmedos y amantes, geotermia singular, punto asintótico de Caribdis, a punto de emanar y expandir el politeísmo. ¿What? Pero es hermoso de escuchar. Exactamente, don Juan, pasa eso. Pero es que las palabras son hermosas. Ya, después podemos en una segunda o tercera lectura a lo mejor ir desilvanando, ¿no es cierto?, los significados. Pero lo que hay aquí, en la lectura de este texto también, al igual que en la de los ensayos, hay muchas referencias literarias, muchas referencias filosóficas, muchas referencias a la cultura clásica. Y quizá ahí sea el gran desafío entonces de acercarnos a estos textos, como dice don Juan, desde el no entender nada, que es maravilloso como lector poder decir eso. Entonces, si no entiendo nada, ¿por qué debería leer uno de estos textos? Voy a referirme a otro ensayo de Miguel, donde justamente habla de la lectura como un desafío. Si me permiten un momento. El ensayo se titula ¿Por qué sumergirse en lo complicado? Aquí vamos, don Juan. ¿Por qué? ¿Por qué sumergirse en lo complicado? Dice Miguel: la pregunta sensata salta a la vista. ¿Por qué leer un libro tan complicado para el cual se requiere un conocimiento técnico preliminar y que además, dada la fecha de publicación, posee información y conocimientos que al momento podría ya estar desactualizado? Él está hablando de otro libro, pero aplícase para ambos libros que estamos presentando hoy día. La respuesta no me parece sencilla. En primera instancia asoma la propia soberbia y vanidad al querer probarme a mí mismo que puedo con tarea tan titánica. Es decir, ¿somos capaces de hacer esto? Es un desafío para cada uno, ¿verdad? Y leer libros complicados y difíciles de entender se equipararía a la rutina de hacer ejercicio físico, por ejemplo, de manera periódica. Es decir, un ejercicio también para el intelecto.
Ejercicio mental, dice él, el solo hecho de hacer uso de mis neuronas de un modo que no es común, o quizá usar zonas del cerebro que ya están un tanto atrofiadas por no utilizarlas desde mis años mozos cuando estudiaba ingeniería en la universidad. Leer un libro para cualquier lector siempre representa un desafío. También está la conciencia, quizás es bonito hacer conciencia de por qué me acerco a un libro. Aquí, por ejemplo, muchos de ustedes que conocen a Miguel, que son familiares o amigos, dirán, bueno, voy a leerlo por compromiso, ¿no es cierto? Voy a leerlo porque es mi amigo, mi papá, por algún motivo. Pero yo como lectora sugiero acercarnos a él simplemente desde la posibilidad de sorprendernos con algo que podríamos, y también sorprendernos de nuestras propias capacidades, como dice Miguel. Probablemente, como dice don Juan, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero créanme que la sonoridad de las palabras, solo eso vale la pena. Y eso vale para cualquier texto literario. Respecto a lo que les decía, y con esto cierro, acerca de estas ideas de Miguel, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, o sea, en que se mezcla la vida con la física, la vida con la ciencia. El libro Palentopoiesis, de verdad, es un tremendo desafío en ese sentido, pero les doy como muestra otro botón que a mí me encantó. Para mí el tiempo será eterno, los segundos se abrirán como el principio de incertidumbre y galoparé de un lado al otro, llevando en mi espalda a los fotones. ¿Qué me dicen de eso? Y esta otra frase que me encantó, este verso: tengo fe, si no, no podría ser científico. Díganme, eso es maravilloso. Paradójico, ¿verdad? ¿Fe en qué?, dirá uno. Bueno, he ahí, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa nos pasa como lectores. De hecho, un compañero me preguntó, ¿este señor es creyente? Dije, después de leer los dos textos, le dije, no me queda tan claro. ¿Y qué creyente en qué? Pero de las cosas que sí me conmovieron de ambos textos es que hay una absoluta certeza en la vida, en la posibilidad de la vida, en que la vida se abre camino, en que independientemente de las dificultades telúricas de la existencia, la vida siempre es posible. Así es que esas dos son por lo menos ideas para mí por las cuales los invito a leer estos textos. Entonces, sin querer aburrirnos más con mis propias reflexiones, porque esto voy a seguir después de la lectura de estos textos, dejo a Esperanza. Como les decía, Esperanza es licenciada en Historia y magíster en Psicología Laboral. ¿Y qué es lo que hace importante la presencia de Esperanza acá? Es que ella es editora del libro de ensayos de Un viaje por el promedio de la historia y es inspiradora de Palentopoiesis. Así es que puede decir mucho de estos textos. Esperanza, por favor. Hola, buenas noches. Por ahí están los fotones, hay como 3 fotones. Viste que hablaba de galopar en los fotones. La Palentopoiesis empieza ahí, más cerquita. Empieza con nosotros. Cuando nosotros empezamos a salir y empezamos a pololear y nos casamos y empezaron los primeros hijos, empieza la Palentopoiesis. Entonces yo estoy en la génesis de este libro cuando era una planilla Excel. Este libro de poesía empezó como una planilla Excel en que Miguel, a través de la proporción áurea, creó la estructura de la obra y planificó escribir versos en relación a los millones de años de la creación del Big Bang. Entonces tenemos un libro que fue creado con mucha cabeza en un principio y después va desarrollándose en una locura total, porque de verdad que se demoró 14 años, 10 años. ¿Cuánto se demoró la Palentopoiesis? Yo te pregunto. 14 años. 14 años. Claro, o sea, desde la idea original pasaron 14 años hasta que lo terminó. Y bueno, yo no se los voy a leer, les cuento ese dato, el dato de cómo empezó una planilla Excel para poner, y también lo que se demoró el libro en escribirse, para dejar el ejemplo de que de repente una idea sola, una idea chica, una idea que puede resultarnos a lo mejor no tan espectacular como escribir un poema en base al número áureo,
o seguir la línea del tiempo desde la creación del mundo, a lo mejor no es tan poderosa, pero si uno persevera y pone tiempo de por medio, puede llegar a escribir un libro, aunque te demores 14 años. Eso. Y es un libro súper arduo, porque es un libro de poemas. Tú puedes decir que es un libro científico, que a ti te gustaron como las palabras, pero es sobre todo un libro de un papá. Miguel siempre escribe como papá y como padre de familia. Tiene 7 hijos, nosotros tenemos 4 en común, y la historia que transcurre en la parentopoiesis y las historias que se cuentan en los ensayos son las historias de este hombre arrojado a la existencia, que va descubriendo quién es en el fondo. O sea, para mí este libro, por ejemplo, el libro de ensayo, fui la primera que lo fue leyendo cuando eran 3 hojitas. O sea, Miguel escribía, me mostraba los ensayos y yo era la primera lectora, y había como una especie de sufrimiento porque era lo que él iba viviendo, para bien o para mal. O sea, había un padecer en el fondo muy inmediato de lo que surgía en la cabeza de Miguel, caminando por las calles, moviéndose por las distintas comunas en que estaban sus lugares de trabajo. No sé, pues nos cambiamos de casa. Hay muchas cosas que en este libro no alcanza porque son 3 tomos, pero en el primero abarca desde el año 2010 al 2014. Y en estos primeros ensayos, bueno, yo lo edité y escribí el prefacio, y yo creo que lo que puedo hacer es resumir mis ideas sobre este primer libro y leerle el prefacio. El hombre entendido como un dios pobre que se talla a sí mismo, enfrentado a sus luchas cotidianas, es el tema de este libro. En un universo de ciudades construidas sobre los huesos de los antepasados, donde la vida se abre siempre paso en su ensayo y error evolutivo, el autor se permite preguntarse sobre el sentido del ser humano. ¿Para qué trabajamos, criamos hijos, respiramos? ¿Qué sentido tiene en un mundo frágil y cambiante el amor y el arte? Dentro de este planteamiento, la misma historia del hombre se ve aplanada por el promedio, esto es, lo poco y nada que queda de las existencias personales tras el paso de los siglos. El deseo de trascendencia es lo que finalmente obliga a anclarse al momento presente, a disfrutar de la hora, pues aún queremos estar vivos, a pesar del tiempo que pasa inexorable, a la vez generoso y moribundo. En estas páginas la historia es vista como un río y los hechos como una danza sin fin, en que se busca la prosperidad de la especie. Y esa tarea aún debe llevarla a cabo la humanidad a ciegas, pues la física nos enseña que todo lo que existe solo podemos percibir el 5%. Vaya tarea para nuestra especie desnuda y necesitada. De la lectura de estos 25 ensayos, escritos entre 2011 y 2014, y meros pretextos para iniciar una conversación, emerge una visión positiva y constructiva de la pérdida, de la enfermedad y la muerte, pues estas no son necesarias para prosperar, tanto individual como socialmente. O sea, esta visión de que la muerte en el fondo es como otra parte de la vida, que es como una idea que trasciende el trabajo de Miguel. De esta manera, la existencia es aceptada como un alegre desafío, permitiéndonos asumir el riesgo de romper el silencio. O sea, romper el silencio en el fondo, ¿por qué escribí? ¿Para qué guardar silencio de manera anticipada?, se pregunta el autor. Mejor sería que vivamos y que nos atrevamos a enfrentar nuestro propio pozo potencial, como en el fondo el sí a la vida. Lo mismo que concluiste tú. Eso. Muchas gracias, Esperanza. Vamos entonces ahora a darle la palabra a Miguel, ¿cierto?, el creador de estos 2 libros. Vamos luego, vayan pensando ustedes también qué cosas quisieran comentar con el autor respecto a lo que se ha ido conversando en esta reunión. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros y por haber elegido nuestra biblioteca para presentar estos libros, para reunirnos como una comunidad de lectores. Cuéntenos cómo ha sido la generación de estos libros. Algo nos ha dicho Esperanza, pero desde la perspectiva del creador. Sí, no, primero muchas gracias, ¿cierto? Una buena pregunta, ¿por qué presentar un libro y dar rienda suelta, ¿cierto?, a este hecho narcisista quizás, de ser el centro de atención por el mero hecho de haber escrito unos textos, haberlo encuadernado y haber hecho un proceso para publicarlo?
Por lo menos hasta el momento sé que ya tengo 2 lectoras, eso ya para mí es un triunfo. ¿Ya? Pero bueno, a ver, voy a hacer una presentación y les voy a ir contando un poco el libro. No quiero ser tampoco rígido en eso, me gustaría que fuéramos libres, si me quieren interrumpir y todo. Pero en definitiva, si me presta esperanza, estos 2 libros son libros antiguos para mí ya. ¿Qué quiero decir con esto? Yo sigo escribiendo. Como Esperanza bien les dijo, Un viaje por el promedio de historia, que es un título que le puso ella, que voy a explicar por qué, son 25 ensayos que llegan hasta 2014. Y bueno, yo seguí viviendo y he seguido escribiendo. Eso significa que tal vez me dé nuevamente esta oportunidad de conversar sobre esto, ojalá que no decaigan y me sigan acompañando. Pero en definitiva, ¿qué es el promedio de la historia? Porque este es un concepto que aquí no lo hemos explicado y yo sé, voy a hacer un esfuerzo, ¿cierto?, en ser lo más sencillo posible. Y esto tiene que ver un poco con la visión científica que yo de alguna manera plasmo en todo lo que escribo. Y el promedio de la historia es el resultado final del universo. No sé si han escuchado por ahí la palabra entropía. Es una palabra enigmática, es extraña, pero la entropía dice una cuestión súper sencilla, dice que todo tiende al desorden, ¿cierto? Es cuestión de ver los dormitorios de los cabros chicos para darse cuenta que todo tiende al desorden, a menos que venga un ente creador y ponga orden, y para eso requiere mucha energía. Pero lo que dice la ciencia, que como el universo tiene una cantidad de energía limitada, va a llegar un momento que todo se va a desordenar, todo se va a diseminar y todo va a tender al frío, en palabras simples y terribles, hacia la muerte. Ese es el promedio. O sea, todos vamos para allá, todos vamos a morir y todo se va a acabar. Qué terrible, ¿no? Yo me revelo un poco ante esa idea, puede ser cierta, puede ser verdadera, pero yo me revelo. Y ese es el viaje que hago yo. Voy a viajar a través de ese promedio y me voy haciendo distintas preguntas, desde las circunstancias tan simples como, no sé, como endeudarse para comprar una casa, o como salir a caminar, o las tareas escolares de los cabros chicos, cosas como esas. Yo me voy haciendo preguntas y me voy a la profunda, como se dice. ¿Ya? ¿Cómo parto este libro? Parto con un ensayo que se llama Traición. ¿Por qué traición? Porque yo propongo en este ensayo que para crecer hay que traicionarse. Pero esa traición es dolorosa. ¿Qué significa traicionarse? Cambiar los valores. En la imagen que ven ahí, lo que es un dibujo de cuando Carlomagno llegó al pueblo de los sajones y cortó el árbol sagrado de Irminsul. Los sajones eran un pueblo pagano que todavía existía en Europa, y cuando Carlomagno llega ahí, Carlomagno era descendiente de germánicos, pero era cristiano, era católico, no hay mejor cosa que echar abajo al dios de los sajones. Y esa fue una tradición, cierto, teológica. Al lado hay una imagen del fogón. Ahí quizá Samuel se acuerde de ese último fogón que compartimos. Ese fogón es real, yo estuve ahí danzando, yo era scout. Y cuando nosotros construimos ese fogón, también echamos abajo un árbol súper grande. Y yo hago, en mis ensayos siempre hago de alguna manera un recuerdo de esa instancia, porque también hay una especie de traición y un fin de etapa. Yo no digo aquí, yo trato de evitar los juicios morales, yo no digo lo que es bueno ni lo que es malo, solamente reflexiono sobre eso y hago muchas preguntas. ¿Ya? ¿Te puedo interrumpir? Sí. Lo que pasa es que traición es mucho lo que tiene que ver ahora con deconstruir los valores. Como que tenemos valores que no nos sirven, entonces los dejamos y abrazamos otros. Pero que es como parte necesaria del crecimiento. Sí, bueno, Esperanza es como mi traductora. Yo siempre trato de escribir cosas, hablar cosas, pero bueno, siempre necesito una segunda interpretación, una hermenéutica. Y está bien, pues si no, bueno, no sobreviviríamos. Y Marta se ríe y lo comprende. Bueno, hay otro ensayo que trata de la muerte. Mira los temas, ¿por qué la muerte? Le doy una vuelta. ¿Por qué la muerte existe en el contexto evolutivo? Porque también, bueno, usted sabe, una de mis pasiones es la paleontología, entonces, ¿por qué la muerte aparece, cierto, como un elemento de los seres vivos? ¿Por qué? Las bacterias no mueren por sí solas, los árboles pueden vivir miles de años, sin embargo, en algunos animales, la muerte aparece como, de alguna manera, una ventaja, de tal manera de ir depurando las generaciones y que nuevas generaciones vayan emergiendo. O sea, la muerte sería necesaria para darle el tiraje a la chimenea.
De eso hablo en este ensayo también. Entonces una mirada optimista de la muerte, ¿cierto? Si no, bueno, estaríamos sobrepoblados, no habría cambio. ¿Cómo nos adaptamos? Y esto es una visión de millones de años. El hombre, el Homo sapiens, llevará 200.000 años de existencia en el planeta. Los homínidos, si tomamos el proceso completo, a lo más 3 millones, 4 millones. Sin embargo, el planeta tiene 4.800 millones de años, ¿me entienden? No, yo sé que estos números a lo mejor los abisman un poco, porque no estamos habituados a ellos. Nosotros pensamos en términos de años, a lo más de siglos. De pronto hasta nos confundimos entre el siglo XX y el siglo XIX. Eso no es nada de tiempo, en términos de evolutivo, en términos de la vida. Hay otro ensayo que también hago una referencia a mi infancia, que se llama, voy a leer el nombre porque son un poco largos los títulos que a veces. Digo, el hombre, una cuerda tensa entre estar sentado en un sillón o jugar a la patrulla scout. Aquí reflexiono en qué hacer. ¿Me quedo tranquilo en la casa, leyendo mis libros? ¿O me voy a la vida a aventurarme, me meto en un grupo scout, me meto en la sociedad paleontológica, o lo que sea, me meto en la junta de vecinos, me meto en el club deportivo, me meto en el taller de teatro? Esta es la pregunta. ¿Me comprometo con los otros o me quedo tranquilo en la casa, sentado, leyendo, etcétera, etcétera? Lo que pasa es que cuando nos comprometemos nos metemos en problemas, ¿cierto? Es típico la junta de vecinos, los grupos scout, todos saben, empiezan a surgir problemas, empiezan a ver... Bueno, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos en la casa, cada uno con sus propios problemas, o salimos a jugar a la patrulla scout? Y ahí hay una imagen de Gengis Khan también, porque Gengis Khan fue como uno de los fondos motivadores de la aventura esa de la patrulla mangosta que tuve yo en ese tipo de cosas son las que les cuento, ¿ya? Expresadas de manera sencilla. Hay otro ensayo. No sé si ustedes conocen el cuento de Marta Brunet, Sapito Sapete, que se enamoró del sol. Sí, bueno. Yo me voy en la volada súper profunda, porque incluso hay un autor que es un físico teórico de la teoría de las cuerdas, que él ocupa una metáfora parecida, pero habla de los renacuajos que van a caer, ¿cierto?, por un desagüe. Entonces yo hago bueno, ¿qué prefiero ser yo, el renacuajo que se queda en el desagüe, o el sapito sapete que se enamoró del sol? Y empiezo un poco a hacer ese símil, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es lo que trata de demostrar esto? Que cuando somos renacuajos, nosotros podríamos vivir toda una vida en el horizonte de sucesos de un agujero negro sin saber nada, sin saber que la muerte está ahí. Sin embargo, el sapito sapete, que ya dejó de ser renacuajo, es capaz de levantar la mirada y ver que existe el sol. Son miradas distintas. Es un poco lo mismo, el sillón o salir a jugar a la patrulla scout. Esa tensión. Bueno, esa tensión, otro autor la mencionó de la siguiente manera. Dijo, el hombre es una cuerda tensa entre el animal y el superhombre. Y ese autor era Nietzsche. Aquí lo hago con otras metáforas, que entienden un poco más sencillas. Te interrumpo porque a mí se me da la idea con esos 3 ensayos que nombraste, que siempre estaba hablando del despertar de la conciencia, un poco lo que decía Carmen. Como que estás diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo dormido tranquilo o salgo a ver quién soy? Porque también en el cuarto con el otro también sé quién soy. La verdad es que a mí me gusta harto quedarme sentado en el sillón. Yo lo conversaba con los amigos que van para la casa y todo, me gusta quedarme sentado en el sillón. Pero bueno, el acto de estar acá ya no estoy en el sillón, estoy en una posición más incómoda, ¿cierto? Conversando de estas cosas con ustedes e invitándolos, ¿cierto?, a conocer estos libros. Y eso es un desafío, porque también yo escuchaba a Marta y uno se incomoda un poco, porque chuta, esas cosas. ¿Y por qué eligió esos versos? Había otros mejores. Pero bueno, los libros cuando uno los entrega, los publica, ya dejan de ser de uno. De hecho, yo no soy el que escribió esto. Es fácil ahora decirlo, ¿no? Si alguien no está de acuerdo con lo que dice acá, yo sencillamente voy a decir, yo no soy el mismo, yo cambié. De hecho, no tienes ninguna célula de las que eras cuando escribiste eso. Tal cual. Porque se arreglan cada 7 años. Exacto. Este ensayo se llama, bueno, aquí hago una... Ese es un escarabajo pelotero, el que está a la izquierda, ¿ya? Es excremento, exactamente.
Ese escarabajo era un insecto sagrado, según la mitología egipcia, y el del lado derecho es Sísifo. Sísifo se puede decir que era como el representante de los emprendedores, de los que se atrevían a hacer cosas y que fue castigado por los dioses a levantar esa bola día tras día, y cuando llegaba a la cima, la bola volvía a caer. Bueno, el mito de Sísifo es un mito muy importante dentro de la cultura occidental y representa al hombre moderno, representa a ese hombre que tiene una rutina, que todos los días tiene que levantarse, salir al trabajo, tomar el metro, el auto, lo que sea, y volver a la casa, así, hasta que se jubila o hasta que muere. Así, visto de manera trágica. Y ese personaje mitológico es utilizado por otro autor, que es Camus, que es un intelectual francés, y escribió un libro que efectivamente se llama El mito de Sísifo. Y yo me hago las preguntas similares a las que se hace él, principalmente en qué sentido tiene esta vida de rutina, de repetición. Y hago un símil entre el escarabajo pelotero y Sísifo porque para los egipcios el escarabajo era sagrado. O sea, hay algo de sagrado entonces. Hay algo de heroico en este repetir y repetir la rutina. Y bueno, da las claves Camus en su libro, y también nos da la clave un poco la comprensión del mito a través del escarabajo de los egipcios, que también aparece en el libro. Bueno, los invito a leerlo, no les voy a contar tampoco las conclusiones. No viene al caso. Bueno, hoy día es un día de lluvia, ¿cierto? Y también en el ensayo que cuento cómo un día de lluvia se transforma en una oportunidad, porque nosotros vivíamos en un departamento y cuando llovía generalmente se corta la luz, y cuando se corta la luz se echa a perder la bomba, ¿cierto?, de agua que transporta el agua a los pisos superiores, y no teníamos agua. Entonces cuento un poco la historia de cómo el que se corte la luz, el cómo tengo que bajar con un jarrito de agua, ¿cierto?, y calentar agua en una tetera porque no hay hervidor, cómo nos transforma, nos lleva a otra época y nos genera una especie de espacio sagrado. Por eso tengo ahí yo la mano, ¿cierto?, rodeando la vela, porque se genera un espacio sagrado donde la tecnología se silencia, esa tecnología que de alguna manera nos tortura, ¿cierto?, que nos avisa, que nos recuerda las horas, que nos levanta por la mañana, que nos modifica, qué sé yo, todos nuestros comportamientos. Esa tecnología se silencia cuando se corta la luz y nos posibilita, ¿cierto?, vivir un pequeño espacio sagrado, y lo cuento como relato, ¿cierto?, de experiencia de vida. A mí me encanta cuando llueve. Yo sé que hoy día algunos quizás dudaron en venir porque estaba lloviendo. Yo dije, no, es bueno para el planeta, es bueno para todo. Y bueno, ya vemos, estamos acá, así que no pasó nada. Me llamaron para suspender, no les voy a contar quién. No les voy a contar. Aquí está José Tomás, uno de mis hijos, que también es protagonista de uno de los ensayos. No lo menciono, pero ustedes lo van a descubrir. Y ese es el ensayo que se llama El niño que no recorta la serpiente. ¿Saben qué? Yo les voy a leer ese porque yo encuentro que es divertido y entre todo yo creo que es más sencillo de entender. El ensayo parte así: la serpiente no se recorta, pues vive bajo la tierra y no tiene amigos. Esa fue la expresión que mi hijo de 4 años dijo para sí mismo mientras se dedicaba al más apasionado de sus afanes, recortar revistas y papeles. ¿Quién le ha hablado tan negativamente de la serpiente a mi hijo para que él decida no recortarla y con ello no dejarla participar de sus juegos infantiles? Más allá de mi angustia inicial de querer saber qué libro estaba recortando y destrozando, me interesaba saber qué podría motivar sus decisiones en su creciente, vital y pequeña personalidad. En la mente de un niño se pueden tejer todo tipo de conjeturas, como aquella en que el mismo niño divide a la humanidad en personas y gentes, donde la gente es mala y muere, y en cambio las personas son buenas y no mueren jamás. Dada nuestra curiosidad de padres y queriendo indagar cómo funciona la lógica de nuestro hijo, por cierto inteligente, consideramos preguntarle si acaso Arturo Prat era malo, pues él murió en el Huáscar. Está más de decir
que el pequeño ha aprendido la historia del combate naval de Iquique en el colegio y la ha repetido hasta el cansancio. Finalmente desistimos de hacerle la pregunta, pues consideramos que 4 años es poco para someterlo a dudas existenciales y con ello provocar crisis paradigmáticas en su incipiente modelo antropológico. No vaya a ser que gatillemos una crisis de sentido en nuestro pequeño hijo. Bueno, ese tipo de cosas y de anécdotas que dan inicio a los ensayos y después, bueno, voy profundizando un poco más en la idea. El libro termina con un ensayo que se llama Cambios. La foto que ven ahí son 2 fotos reales. La que está a la izquierda es el portal del Club de Rayuela de Maestranza Central de San Bernardo. Ese portal ya no existe. Y el que está a la derecha es el Club de la Unión de Curicó. ¿Ya? Son 2, un sitio más patrimonial que otro, pero 2 que fueron avasallados, ¿cierto?, por el paso de la historia y por el promedio de la historia, como le llamo yo. Y también hago reflexiones al respecto de cómo cambia todo. Y bueno, esas fotos son mías, son reflejo un poco, la de la derecha no, en verdad, la de la derecha es una foto de diario, pero la de la izquierda es mía, cuando yo estuve en San Bernardo. Mientras trabajé en San Bernardo escribí muchos de estos ensayos. ¿Ya? Y bueno, y avanzando, más ratito vamos a tener la oportunidad de, si alguien desea obtener el libro, también lo vamos a estar vendiendo. Y les voy a contar de la paleontología. ¿Ya? Creo que he sido largo ya, así que voy a tratar de hacerlo rápido, deteniéndome en la primera parte principalmente. Para que alcancen a hacer preguntas. Sí, paleontología, simple. ¿Qué significa esa palabra que es un neologismo? Eso no existe. Es una fusión sencilla entre lo que es la paleontología y la poesía. Paleo significa antiguo, onto significa ser, pero yo no retruqué una licencia que se permite en la poesía, ¿cierto?, por juego. El ser es un juego, ¿ya? Y poiesis, la poesía, la creación. Entonces esta paleontopoiesis es un juego. Y como decía Esperanza, fue un juego que partió como un juego matemático y tiene una estructura. Aquí yo le estoy mostrando, no quiero que se aprenda en esta lámina, pero le estoy mostrando la extensión de la historia del universo. El universo tiene alrededor de 13.800 millones de años. Háganse la idea de 14 años. ¿Ya? 13.800 millones de años. La Tierra recién apareció a los 4.800 millones de años. Las vidas más complejas recién hace medio año. No alcanzo a ver aquí, así que si me equivoqué me perdonan. ¿Ya? Medio millón, 500 millones de años con la expresión cómbrica. ¿Qué les queremos decir con esto? Que este libro, si ustedes lo abren, perdón, este otro, van a ver una cronología. Y en la cronología van a ver palabras como las que voy a mostrar a continuación. Son 12 capítulos, sin embargo, el primer capítulo es el más largo de todos, y así van progresivamente disminuyendo. En el primer capítulo no había vida, ¿verdad? No, o sea, eso es cuestionable. También es parte de la pregunta. O sea, vida como la conocemos nosotros ahora, ¿cierto?, en base al carbono, no, pero quizás sí había vida, no sé. ¿Ya? Pero esto no, yo también necesito aclarar esto. Esto se parece, ¿cierto?, a la historia del planeta, pero esta no es la historia del planeta. La paleontología es una historia paralela, ¿ya? No es el planeta Tierra, no es el universo, no. Es un universo más que nace un poco con las mismas reglas. ¿Cuáles reglas? El principio de incertidumbre, la entropía. Ahora, pero esto es poesía, entonces de repente se asusta. ¿Qué está escribiendo este gallo? El origen del universo. ¿Ya? El origen del universo. Y en el origen del universo, que es la etapa más larga, claro, esto parte como un juego, etcétera, etcétera, pero también, no está bien que lo diga yo, pero aquí hay poesía pura también. Porque en este intento, ¿cierto?, por estructurar toda la historia, ¿cierto?, del universo, de pronto aparece un hijo del universo que siempre está más allá de él. Esto no venía en el plan original, esto no estaba en la planilla Excel. Y ese hijo que está más allá, ¿cierto?, del creador, del universo, que el universo en sí, ¿qué es? Es un ser sufriente, que se expande, que se abre, y que en ese crecer va de alguna manera manifestándose. En ese crecimiento aparece un hijo, y ese hijo, como está más allá del universo y no está dentro del universo,
es como si fuese un jinete y el universo un caballo. Y esa es una de las metáforas más fuertes que a mí personalmente me gusta mucho y lo voy a compartir un poco con este. Y ese hijo, el hijo del universo que está más allá de él, se llama Temujin. Entonces, en este universo hay otro cambio. En nuestro universo, ¿cierto? Uno dice, Dios es Cristo, ¿cierto? Acá, en este universo, el universo es Cristo y el Hijo es Dios. Mire, son juegos de palabras. Yo sé que suena raro, pero voy a leerle este poema porque, además debo decir, uno de mis hijos lleva el nombre de Temujin, ¿ya? Y este libro lo coincide, ¿cierto?, un poco con el nacimiento de él. Mi hijo Alejandro se llama Alejandro Antonio Temujin. Pero lo que dice el universo frente a este hijo que aparece, sale de una galaxia y sale fuera de él, como que si fuese, ¿cierto?, llevado por un agujero negro, digamos. Yo estoy inventando, no es lo que dice acá, para que se haga una idea. El universo se pregunta esto: ¿cómo será la estepa por la que corra el pequeño Temujin? Soy el potro, su padre, y abriré los ojos imitando al sol. ¿Sabré galopar cuando él quiera extender su imperio? Me resisto a ser tótem hasta entonces. La galaxia ha abierto sus piernas para que mi flecha salga sonriendo. Temujin es un hilo delgado e invisible. Es el niño que duerme y más tarde bosteza. El sueño de una vez, y yo soy el padre. Extiende sus brazos de largos de muerte y punta de obsidiana, los dientes de la lanza que hace crujir el costado del cosmos. Relincharé para que los pastizales dancen a mi lado. Cruzaré el estrecho de Bering sin que caigan sus cepas de hielo. Llevaré a mi hijo al lugar del gemido que me indica la memoria. ¿Tendré paciencia? Oh árbol, ¿dónde te escondes? Mis ojos quieren huir encendidos. En mi pecho se abre un silencio que pertenece a la muerte, un espacio para el mar vacío y huesudo que deja el potro henchido de hijos. Y Temujin sabe más del viento que mis crines. Él sabe de las opciones que deja la orgía y el desgarro. Él no sucumbe por el hielo que se cola por la piel de los bueyes. Él no se humilla por el cepo que inmoviliza sus remolinos. Solo ha caído en la red que teje la sed del tigre, pero él huye. Su vista oblicua es tentada por un horizonte caliente. ¡Qué suerte ser padre y vencer la muerte darwiniana! ¡Qué suerte galopar y ser invitado a las praderas por el exabrupto de mi sangre! Ser padre es la opción de quienes se cuelgan del umbral exhaustos. Cada pensamiento de mi Cristo, para mí, es un Dios que brilla a borbotones. Gime, Temujin, vibra. Soy tu potro y vuelo el destino de mis cascos. Soy un sol que no teme eclipses ni crepúsculos. Soy la noche cuando tus ojos brillan. En la estepa ya se corrió el mito que viene el can con su potro. La pradera baja su vista ante el anuncio de sus cascos y su antorcha. Soy tu cruz galopante, tú mi Dios y yo el Padre. Este yermo que silba es tu patria, esta roca y estas sierpes que huyen. Mi conciencia se abre como un océano a punto de ser parido, y tu nombre rima con libertad. Es un grito para los hombres que no tienen memoria. Ven, vamos, voy. Ser padre es el potro que sirve a la patria de sus hijos. ¿Dónde está el hombre? Si yo soy un caballo y tú eres la flecha. El hombre es un fantasma, sí, una ilusión. ¿Qué nos hace creer en el crecimiento del pasto y en la próxima mañana? Wittgenstein dudaba que naciera otra vez el sol. Dios es plural y está más allá del Cristo. Es imposible que salven las cruces. ¿Soy hombre? Estoy ebrio, créanlo, hecho de un semen que avanza. Padre e hijo, imperio y patria, y mi copa está llena por siempre. Bueno, ese es Temujin, el personaje que aparece, ¿cierto?, en esta historia del universo, y que abandona a su padre, lo deja, porque no pertenece a este universo. No es él, el universo no es él. Y la historia continúa de la paleontopoiesis, tiene, ¿cierto?, cada una de las eras geológicas y cada una va narrando una historia,
Aquí están los poemas dedicados a la Tierra, también a la Luna. Como ustedes pueden ver en la imagen ahí, la Luna es grande. Antes de la Luna que conocemos hoy en día, se podría decir que el planeta Tierra tenía un planeta gemelo, que chocaron, y ese choque también está de alguna manera descrito poéticamente acá. Después aparecen los primeros seres vivos, los más sencillos como los estromatolitos, y también vienen todos esos cuestionamientos. Y ya empiezan a aparecer los seres complejos, como la expresión cámbrica, nuevos hijos del universo. Y rápidamente, porque esto toma cierto un ritmo vertiginoso, cada etapa se va sucediendo de manera rápida. Aparece, por ejemplo, aquí está el Ictiostega, que es una especie de anfibio que podía salir, ¿cierto?, de su medio acuático, hasta que llega la extinción pérmico-triásica. Y con eso se acaba el 90% de las especies del planeta. Después viene, ¿cierto?, la época de los dinosaurios, que como les digo, comparado con toda la historia del universo es breve, que también está en 2 capítulos, y finalmente viene la caída del meteoro y la desaparición de los dinosaurios. La historia se está acabando, el libro se está acabando a esta altura. Aparece el Cenozoico, donde aparecen los primates originales, el Neozoico, los grandes mamíferos, y finalmente, en la última página, el hombre. Eso es la paleontopoiesis. Con este ritmo, ustedes vieron, la vida se desata al final, con todas sus formas. Pero si ustedes ven en la extensión del libro, esas etapas son mucho más breves que la anterior. No les leo más porque yo creo que ha sido bastante largo, ¿no? Entonces, los voy a dejar para... Nuevamente les doy las gracias y bueno, les voy a dar la oportunidad que me hagan consultas, pueden ser de esta cosa o de otra, lo que quieran, no hay problema. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Miguel. Quizá después de esta lectura y de estas explicaciones quedemos con más preguntas. Así es que la invitación es a que cada uno de nosotros como lectores nos acerquemos al texto y desde nuestra propia historia personal en relación con las palabras, con el texto, con la poesía, podamos ir construyendo significados. De hecho, hay algunos poemas que a mí me hicieron sonrojar porque los encontré profundamente eróticos y son muy bonitos también, pero hay una interpretación muy personal también en ellos. Así que la invitación es que no se queden solo con esa idea que les decía yo al inicio, que es mucha ciencia, que la hay. También hay mucha fantasía, que la hay, ¿verdad? Mucha imaginación, pero también hay mucha belleza estética, hay muchas imágenes que son muy conmovedoras, hay mucha fuerza en las descripciones en esta obra. Así que invitación para que se animen a leerla. Como decía Miguel, ¿por qué leer este tipo de libros? Bueno, espero que a través de esta conversación tengan respuesta para eso. ¿Quisieran hacer algún comentario, preguntar algo a Miguel desde su perspectiva como lectores? Sí, por favor. ¿Su nombre? Olivia. Olivia es familiar, amiga. Amiga de Esperanza. Cuéntenme. Es que me llamó mucho la atención esa muerte darwiniana que nombró en un espacio, porque la encontré bastante interesante la forma de definir la muerte, porque es como limitada, zoológica, ¿cierto? Y en el fondo nos quiere transmitir a través de todos estos resúmenes de la historia de la Tierra y del universo, que lo que yo entiendo es que muriendo empezamos la vida. Entonces, para esa vida más elevada hay que vivirla aquí de la mejor manera, porque siempre hay alguien superior a nosotros y que debemos conectarnos a través de la fe o a través de la misma existencia que nos explica de distintas formas, a través de distintos lenguajes que nos llegan, ya sean aéreos, más táctiles, más sentimientos, nos llegan informaciones al ser que debemos estar alertas o pendientes o fluir sin ser locos, sino que es una forma de un concepto de la vida más elevado, no tan darwiniano como dijo zoológicamente, lo entendí yo. Eso.
Muchas gracias, Olivia. Sí, gracias, Olivia. Mira, la muerte darwiniana es un concepto biológico que es la muerte darwiniana. Es cuando una especie ya no se reproduce. O sea, una especie se extingue. O sea, los humanos no estamos sufriendo de muerte darwiniana porque la humanidad sigue. ¿Te das cuenta? Hay muchas, por miles de años hemos seguido, pero hay especies que sí se han extinguido y que nosotros también hemos extinguido. A ellos les hemos causado muerte darwiniana. Claro, el hombre en el fondo ha generado esas muertes que han ido quedando con extinciones de animales. Y de cierto modo catástrofes también, naturales también. En la historia de la Tierra hay varias extinciones masivas en que especies completas se terminan, los dinosaurios. claro, Entonces, la muerte darwiniana tiene que ver con especies, no con personas, claro, sí. no con individuos. Bueno, pero de todas maneras está la interpretación personal Claro, respecto, sí. o sea, qué cosas nos evocan también, Claro. ciertas ideas, sí, claro. Sí, yo quería, sí, porque iba un poquito para allá, porque tú dijiste algo súper interesante. A ver, la muerte sería como una especie, ¿cierto?, de escalafón. Y la especie necesita de pequeñas muertes pequeñas para ir avanzando e ir progresando, ¿cierto?, en su evolución. Correcto. Ahora, el concepto de evolución es súper discutido, porque nosotros confundimos a veces progresión con progresismo, o sea, en avanzar en una determinada dirección. Pero evolución sencillamente puede ser adaptarse, ¿cierto?, y superar el obstáculo existencial que tenemos. No sé, por ejemplo... Eso también lo mencioné, el existencialismo, claro. Entender que tú no estás solamente como en la vida zoológica para nacer, crecer, morir, sino que es trascender. Muchas gracias, Olivia. ¿Sí? Yo soy Daniel, también comparto. Gracias. Yo también comparto un taller de teatro con Esperanza y tuve la suerte a su vez de conocer a su esposo, y yo valoro todas las personas que, movidos por la imaginación, dejan que el lápiz se desplace a través de las páginas para crear. Pero me pareció muy fuerte esto del enfoque que hace el papá y su hijo, porque además de leerlo le puso tanta emoción de que yo lo vi que estaba transformado. Entonces creo que la misión papá resalta en este libro para cualquiera de los que hemos tenido la suerte de ser padres. Ese es mi pequeño Muchísimas comentario. gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Sí, efectivamente, a ver, hay dos metáforas. El padre, a ver, en el libro acá, voy a hablar de teología cristiana, con permiso de todos los cristianos, ¿cierto? Pero el cristianismo, ¿qué es lo que dice? El Dios Padre entrega a su Hijo para que se sacrifique por la humanidad, ¿cierto? En este libro es al revés. Es el Padre el que muere por los hijos. Y que es un poco más lo natural. Eso es así, para vencer la muerte darwiniana, ¿cierto? Para dar el próximo escalafón. Claro. Entonces, en el libro aparecen dos metáforas. Yo leí esta porque aparece cierto Temujin. ¿Quién es Temujin? Para los que no saben, Temujin era Gengis Khan. Era un emperador mongol que cabalgaba. Está la metáfora de Temujin, ¿cierto?, como el hijo que cabalga al padre. Y hay otro poema donde también aparece Temujin como el nadie o Ulises, porque Ulises se hizo llamar por nadie para engañar a un cíclope. No les voy a contar esa historia ahora, ella se la sabe porque se las conté. En donde el padre es el barco, y cuando Ulises llega a la isla de los cíclopes, en otro poema lo digo, quema el barco. O sea, es lo mismo. O sea, el libro sí, está súper cargado de esto, de la metáfora del padre que se va a entregar por el hijo hasta el final, ¿ya? Y bueno, hay una historia personal al respecto también, y que yo también replico, pero no soy yo, la verdad, ¿ya? Eso. Es importante esto que dice, no soy yo, porque en el momento en que, por muy autobiográfica que sea una obra, menos que sea esencialmente eso, cuando el escritor comienza, ¿no es cierto?, en este relato, ya sea lírico o sea narrativo, también hay mucho de creación literaria. Entonces no es historia, no es un documental, ¿verdad?, sobre su vida, sino que hay referencias personales, pero también hay mucho de creación literaria. Entonces no tenemos que entenderlo como algo esencialmente autobiográfico, aunque
y aquí viene la parte bonita, digamos, de la co-creación de cada lector, es que cada lector lleva a su propia experiencia vital ese texto. Y ese texto, que cuando lo escribió Miguel sonaba de una manera, o sea, resonaba con un significado, acá nuestro amigo, ¿no es cierto?, le atribuye desde su propia experiencia vital otra significación que enriquece también la lectura. Sí, que es lo que decía Miguel cuando esto se publica, y todavía no tengo muy claro por qué la gente desea publicar, ¿no es cierto? Es que finalmente esto ya deja de ser mío y pasa a ser parte de ustedes, ¿no es cierto? De cada uno de ustedes, que lo incorpora a su bagaje, que lo incorpora a su experiencia y lo revitaliza desde su propia mirada del mundo. Así que muchas gracias por su intervención. Mire todo lo que había hecho usted, no se había dado cuenta. Como mi resignificación de la obra. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Hay atrás, levanta una manito. Yo le quiero hacer una pregunta más que del libro mismo. Yo llegué un poco tarde, alcancé a escuchar una parte nomás de lo que son, lo que resumiste de tu libro. Pero a mí me gustaría saber en qué momento se produce ese impulso que te lleva a escribir, porque por lo que sé eres ingeniero, un hombre matemático, racional, y las letras generalmente están ligadas a la parte emocional y a la parte más humanista que tiene nuestro cerebro, que tenemos dos hemisferios. Lo pregunto porque conozco gente, entre esas yo misma, que recibo comentarios que me dicen, tú tienes que escribir. Muchos comentarios. Yo por primera vez este año me atreví a mandar 3 relatos al Santiago en 100 palabras. Pero yo creo que ese momento en que tú tomas ese impulso y que lo plasmas en un libro, llegas a hacer un libro. O sea, yo lo encuentro pero grandioso, magnífico. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, perfecto. A ver, yo creo que yo primero fui escritor que ingeniero, está claro. Sí, yo escribía de chico, escribía poesía, escribía historia. O sea, yo primero fui escritor, primero, para aclarar. Y en el colegio también participaba en concursos y todo, y yo, si tú me hubieses preguntado, o sea, segundo o tercero medio, ¿qué quería hacer? Yo te hubiese dicho, soy escritor. Pero bueno, uno vive, eran tiempos en que no había mucha alternativa, o sea, uno decía, yo no quiero hacer un juicio de mi vida para atrás, la verdad, no quiero agotarme en eso. Pero la pregunta clave acá es, ¿por qué uno se decide? A ver, hay que tener claro una cosa así, no hay apuro en la literatura, no hay que apurarse, no creo que haya que apurarse, hay que tomarse tiempo y hay que escribir todos los días. Ahora, el escribir todos los días, oye, que tengo que escribir 2 páginas, no, una línea. Tú dices, una línea, pero si escribes todos los días una línea, vas a avanzar. Y si de pronto no tienes inspiración, te devuelves y editas. Ahora, yo tengo una metodología propia, personal, yo tengo una libreta que todos los días escribo. Por favor, nunca vayan a leer esas libretas porque son puras aberraciones. Pero es un ejercicio, es como salir a trotar. O sea, si quiero correr una maratón, tengo que salir a dar vuelta a la plaza. ¿Me entiendes? Entonces, usted tiene que generarse la disciplina. Todos los días escribo, mi libretita. Ahora, si usted cree que lo que está escribiendo tiene una pretensión de ser publicado, es que yo le sugiero escribirlo al tiro en el computador, si hoy día es re fácil. Lo puede hacer hasta en el celular. Y ahora, la parte importante acá es la edición. Cuando yo tengo que ver el texto con visión crítica, ahí uno necesita ayuda. Yo he participado en varios talleres literarios. Nosotros con Esperanza nos conocimos en un taller literario por allá en el año 2008. Participamos muchos otros más, incluso con personas conocidas como Christian Barker. Estuve en talleres con él. Sí, y bueno, el asunto es que, ¿cómo se llama? Uno tiene que también tiene que tener cierta disciplina, ¿ya? Y ahora, cuando ya uno tiene un texto, digo, ya mira, tengo tantas páginas escritas. Las opciones de publicar hoy en día son más fáciles. Yo hice todo. Yo estuve con una editorial, ya había llegado a un acuerdo con Mago Editores para publicar Panento Poyesi. Mire, por decirle algo, 1,5 millones me lo salía. Pero me iba a quedar con tantos libros, decía, chuta, y pasó la pandemia, se retrasó. Hoy en día existe la opción de hacerlo por Amazon. Estos libros los publiqué por Amazon y yo controlo lo que quiero imprimir y cualquier persona del mundo lo puede comprar. Eso lo encuentro maravilloso. ¿Ya?
Así que yo estoy feliz de las personas que les interesa escribir, yo les puedo ayudar y orientar como lo hice yo, y además que si tenemos todo este, ¿cómo se dice?, este núcleo cultural que se está formando acá en Puente Alto, que encuentro yo que es bellísimo, tenemos que aprovechar y apoyarnos entre todos. Tenemos que hacer de alguna manera un movimiento, ¿entiendes? Un movimiento literario. Claro. Eso. Acá la Gladys. Señora Gladys. Quiero hacer una pregunta porque los padres cuando queremos hacer algo artístico o queremos algo de arte, ¿qué le dijeron sus padres cuando... ¿Cuál fue la opinión de los papás cuando le dijo que quería ser escritor? Porque siempre tenemos la duda, no por esto, porque es malo, no porque es otro. No vas a vivir de comer, no vas a comer con lo que tú quieres hacer. Dedícate a derecho, dedícate a esto, ingeniería, medicina. ¿Cómo fue la reacción de los padres? Sí, bueno, yo soy ingeniero, yo trabajo como ingeniero, estoy titulado del año 99 y nunca he dejado de ser ingeniero y de trabajar como ingeniero. Bueno, mi papá murió hace mucho tiempo, yo tenía 19 años, y él un poco enrieló, ¿cierto?, mi carrera profesional. Eso es así. Yo me acuerdo de cuando chico quería ser hasta actor. Yo creía que podía hacer eso, o podía ser escritor, zoólogo, quería ir a la selva. Yo me acuerdo que quería ir a Australia a buscar al león marsupial que estaba esos sueños locos que tenía. Sí. Pero él como que yo por eso no quiero hacer juicio en mi vida, pero sí fueron los hechos. ¿Ah? Mi mamá, la verdad que mi mamá siempre fue una persona que estuvo muy orgullosa de lo que nosotros hicimos, los tres hermanos, y era ella era muy exitista también, le gustaba que nosotros tuviéramos buenos resultados, entonces yo era buen alumno, me iba bien en el colegio, después me iba bien en la universidad, saqué el título y todo. Bueno, mi mamá también falleció. Y yo creo que a ella le gustaba que yo escribiera, la verdad que no lo sé, porque como estoy recién publicando, yo sé que yo publiqué en antología hace unos años atrás y me acuerdo haber compartido con ella esa experiencia y siempre lo apoyó, o sea, porque también yo soy un escritor amateur, hay que tenerlo claro. No soy profesional, no vivo de esto. Esa es una diferencia. ¿Ya? Claro. No sé cómo lo hacen los que viven, a lo mejor quieren mejor, no sé. o más claro, por lo menos, yo soy un poco complicado. Sí, esa es la realidad y hay que aceptarla, ¿me entiendes? Pero ahora, yo no voy a responder de otra manera, porque yo no puedo cambiar ya lo que me dijeron mis papás. Yo lo único que puedo hacer es qué hago yo como papá. Y mi postura como papá es que hagan aquello que los hace felices, que hagan aquello que les gusta, que se apasionen, que hagan aquello que sean capaces de dejar de dormir, de levantarse a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana a hacerlo, porque les gusta. Y es así, yo creo que, les va a ir, yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Ese es el mensaje que le estoy dando a mi hijo, y yo lo apoyo. Ahora, si eso es la ingeniería o la medicina, lo que sea, bien, no hay problema, ¿me entienden? Pero que sea una cosa de vocación y que les guste. Eso. Gracias. Esa pregunta, ¿cuál es su nombre, perdón? Gladys. Señora Gladys, esa es una pregunta que siempre se hacen los padres en general desde esta necesidad de seguridad, ¿verdad? Pero parece que las nuevas generaciones tienen otros conceptos respecto a la realización personal. Y claro, hay una brecha ahí entre generaciones de pensar, desear la seguridad por un lado y por otro lado este grupo de gente mucho más joven que lo que está buscando es una realización que no necesariamente tiene desde la seguridad económica, sino que desde la satisfacción emocional, personal. Y yo creo que sí nos cuesta a veces llevar eso. Pero justamente iba a comentar lo que dice Miguel, o sea, lo que yo he visto, lo que veo en él como usuario de la biblioteca, como papá, es justamente eso, o sea, dar todas las posibilidades y que los hijos elijan. Ahora cuando, como decía una amiga mía, que sea cualquier cosa menos trapecista, bueno, vamos a ver, claro, hay un límite, vamos a ver entonces en unos años más cuál es el límite de Miguel frente a las decisiones de sus hijos. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario? Sí. Bueno, primero felicitarte, Miguel. Es muy honroso estar aquí y verlos a ustedes dos haciendo esto, encontrándonos en pos de la cultura. Y me gustaría, ya que hablaste del proceso de publicación, cómo lo gestaste, como ya en lo material,
me gustaría que nos pudiesen contar de dónde viene este ejercicio, de dónde nace, como una necesidad, como un ejercicio, como una suerte de resistencia a, porque o viene también de esto de salir, de despertar de la conciencia, de levantarse del sillón o materializar con el acto de la publicación esto de ser escritor. Sí, a ver, es como una... O sea, si uno toma en cuenta que, no sé, pues Camus, Kipling, a los 40 años ya tenían el Nobel, yo tengo 47, como que partí tarde, ¿no? Pero claro, uno dice, ¿qué voy a hacer con todo este material? Y uno sigue, no te creas, yo a veces lo abandoné, ¿te das cuenta? Abandoné y volví, pero también había una necesidad, y fíjate que la lectura de Proust también me ayudó mucho, porque Proust dice, el artista tiene el deber de entregar la obra, nada más. Y Proust, bueno, para los que no saben, Marcel Proust muere y no alcanza a ver su obra publicada completa. Hay unos tomos de su En busca del tiempo perdido que se publicaron de manera póstuma. Y yo leí ese libro, En busca del tiempo perdido, son 7 tomos, muy largo, y en el último, en El tiempo recobrado, es como una especie de ensayo, es una novela ensayística, una cosa muy rara. Y te dice, el deber del artista es entregar su obra. Bueno, ahí me puse las pilas. Claro. Interesante, muy interesante. Yo lo comparo con Heráclito, que incluso lo nombro en un escrito mío del agua. Ese momento que tú hablas de que ya no eres tú el que escribió el libro, porque todos cambiamos. Entonces ya dejas de ser y sigues evolucionando y pasas a ser un ser más completo, por ejemplo. Me gustó mucho esa parte donde dices que ya no eres tú. Nunca lo comparo con Heráclito. Río. Eso, yo lo tengo en mi Oda al agua, por ejemplo. Por eso me gustó. Bueno, creo que hemos tenido una linda conversación. Una pregunta más, muy bien, está bien el hermano. Grito nomás. Ya, perdón por dejarlo al último, pero bueno, se me ocurrió recién. A ver, 2 preguntas. Primera pregunta, con una pequeña reflexión. Yo siento que esta aventura actual que tú tienes con la escritura es más personal, así como íntima, pero yo conocí a través del tiempo otras aventuras tuyas de la escritura que era mucho más comunitaria. Entonces, mi pregunta va en 2 sentidos. Primero, el objetivo de estos 2 libros, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es tu objetivo final de los libros? Porque yo sospecho que es más personal. ¿Y cuándo vaya a volver a participar con esta escritura y este Miguel más social? Que no solo lo vi en Scout, sino que en muchos lados, ¿no? Colegio, paleontología, no sé. Bueno, si esto es como un retorno, es como la... ¿Me quedo sentado en el sillón o salgo a jugar a la patrulla de Scouts? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mira, el otro día hablábamos con Esperanza porque ella está viviendo todo el proceso de teatro y de pronto escuchando unos videos de las distintas tendencias del teatro, con Antonio Artaud, el teatro sagrado, otros tipos de teatro que no tenían texto, que usaban fuego, Lo hago cocinar escuchando videos de teatro, conferencistas de teatro. Sí, bueno. Me acordé mucho, disculpen, pero es una referencia muy personal, a lo que hacíamos, ¿cierto?, de esos encendidos de fuegos mágicos que hacíamos en Scout, donde hacíamos prácticamente una historia que duraba una semana entera. Claro, yo sé que se refiere a Samuel. Entonces creamos historias y como tú dices, las creamos de manera colectiva y no había un texto detrás, pero había una voz, había una estructura, una forma. Y claro, o sea, si tú me decías ahora, a los 47 años voy a volver a eso, no sé. No, pero sí, por ejemplo, me gustaría escribir de eso. Me gustaría escribir, por ejemplo, lo que pasó en Cahuil. Me gustaría escribir más de lo que pasó en el grupo Scout. También me gustaría escribir de eso. Y en verdad, tengo varios proyectos en carpeta. Pero esto es de a poco, o sea, no puedo escribirlos todos al tiro, entonces necesito tiempo. Pero yo creo que ya, con la sola presentación, ya estoy dejando un poquito el sillón. Claro, o sea, ¿Sí? Ya, la burbuja, el sillón, como quieran decirlo, claro. Y ya estoy jugando a la patrulla Scout de nuevo, ¿me entienden? Ahora con una patrulla mucho más grande,
A mí me gusta mucho todo esto que se da acá en Puente Alto. Yo creo que tenemos que hacer movimiento. Pero yo no tengo, a ver, soy distinto. Yo no soy el que era, no sé, cuando tenía 23 años hice Grupo Scout, o cuando estaba hace 10 años que fui presidente de la Sociedad Paleontológica de Chile. Ya no soy el mismo, soy otro. No quiero asumir, no quiero echarme a la espalda, ¿me entendí? Una organización, sino me interesa más acompañar y de alguna manera apoyar. Yo creo que para eso está la juventud, ¿cierto? Para liderar. Creo yo. Pero sí, yo creo que ya estoy, ¿me entiendes? ¿Ya saliste así ya? Sí, ya salí así. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos seguir conversando al calor de... Sí, oye, muchas gracias. Los invito entonces que pasemos a tomar espumante, tenemos café, bebida y tenemos para picotear. Incluso hay una torta que hizo mi hija. Así que yo también un aplauso para mi hija que está allá, pero se pasó, Arnold Corte y hizo hasta una torta, ¿ya? Muchas gracias por acompañarnos y por favor pasamos a la siguiente sala. Muchas gracias por su participación.